Pichincha Universal, generando noticias. María Dolores Miño, docente especialista en Derechos Humanos de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Cómo está? María Dolores. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el pasado 12 de septiembre la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió al permiso de tránsito para ciudadanos venezolanos que dispongan de visa para terceros países. Romo ha sostenido que ese documento todavía no se entrega en los puestos de control fronterizo, pues las autoridades delinean los procedimientos para establecer estas excepciones. En primer lugar, ¿qué le parece la medida adoptada por el régimen? Bueno, yo creo que esta es una de tantas medidas que tienen que tomarse en torno a una crisis migratoria como la que estamos atravesando el día de hoy. Sin embargo, no puede ser la única medida que se diseñe, que se adopte. Tiene que estar acompañada de muchas otras medidas de carácter económico, de carácter social, de carácter legal inclusive, porque la crisis que estamos atravesando ahorita en este momento en materia migratoria es compleja y tiene que ser abordado con esa misma complejidad. El corredor migratorio es una de las soluciones que se tiene que permitir en aras de garantizar de manera adecuada el derecho de tránsito de los ciudadanos venezolanos que no quieran permanecer aquí, pero creo yo que en ningún momento tiene que ser entendida como la solución a esta cuestión tan compleja, ¿no? Porque como podemos inferir, no todos los ciudadanos venezolanos que entran quieren irse a otros países, muchos se quieren quedar aquí, eso es una realidad, y la gestión de las autoridades tendría que ser encaminada también a esa realidad y cómo vamos como país nosotros a responder a eso, ¿no? Un poco abrir el corredor y esperar que todos se vayan para otro lado no sería, no va a ser posible, además. No es realista, no es realista en primer lugar, y segundo, creo yo que no respondería ni solucionaría el problema. Ahora, se da un plazo, según la Cancillería, de 10 días para que los ciudadanos que quieran transitar hacia Perú o Chile lo hagan. ¿Son suficientes 10 días? A pesar que usted ya lo señala, pero de todas maneras analicemos la medida. Yo creo que no debería ser el único margen de tiempo en el que se permita hacer esto. Creo que a lo que se apunta, lo que quienes trabajamos en sociedad civil hemos venido solicitando es que se diseñen políticas de migración organizada. Este es un fenómeno que no va a parar aquí y ni va a parar ahora. Esto es algo que tenemos que esperar que siga sucediendo durante los próximos años, con lo cual se tiene que organizar corredores como este de manera periódica, creo yo, no una sola vez. Entonces, eso por un lado. Luego 10 días, yo también pensaría que es un margen muy corto de tiempo. Pensemos que estamos hablando de personas que están viniendo a pie desde Venezuela, que no tienen las facilidades para llegar acá, que además viajan con niños, muchos viajan con mascotas. El tiempo a mí me parece muy corto para llegar y para pasar. Entonces, posiblemente en aras de, si es que efectivamente hay esta voluntad del Estado de ayudarles a que se trasladen a otros países, lo ideal sería hacerlo en un tiempo adecuado, tomando en consideración las situaciones particulares de las personas que están viniendo. No son personas que cuentan con medios, ni con vehículos, ni con transporte fácil. Entonces, posiblemente diría yo poner una medida con un tiempo excesivamente corto. Lo que va a ocurrir es que efectivamente no puedan pasar. Y otra vez vamos a tener el problema en frontera. Entonces siempre, creo yo, insisto, el tema de realizar las normas, realizar las políticas con una dosis de realidad y atendiendo a las dimensiones reales del problema con sus verdaderas características. Ahora, esa dosis de realidad también implica que en este caso el gobierno nacional tenga preparado contingencias como vituallas, ¿no es cierto?, tenga preparado contingencias como atención de salud, tenga preparada contingencias como albergues y una serie de aspectos que son fundamentales para, digamos, garantizar el derecho a una permanencia digna de estos ciudadanos. El Ecuador, pese a que ya ha tenido que enfrentar esta ola migratoria, tiene las posibilidades reales, objetivas, de acuerdo a lo que ustedes han observado, para atender esto que acabo de señalar. Bueno, yo pienso que
algo se ha tratado de hacer. Si usted se va a frontera va a ver que hay puestos, además que las agencias de Naciones Unidas un poco colaboran con esto. ACNUR tiene sus puestos de asistencia humanitaria, pero ciertamente el gobierno no el gobierno, pero el Estado como último garante de derechos humanos le corresponde hacer más, brindar la asistencia humanitaria que sea del caso para las personas que están en frontera, y también hay que decirlo, empezar a diseñar políticas de atención a las personas que ya habiendo pasado fronteras se encuentran aquí en Ecuador. Nosotros vemos, y esta es una preocupación latente de todos los ciudadanos quiteños, donde nosotros vivimos con mucha razón, y es que en cada semáforo usted puede ver ciudadanos venezolanos pidiendo caridad. Y claro, esto tendría que haber sido una situación transitoria hasta ubicarles, hasta darles un albergue, servicios incluso escolares para los niños, y vemos que no se ha hecho mucho. Yo al menos no tengo conocimiento de que se haya hecho mucho para atender a la población migrante que ya se encuentra dentro del país. La solución, creo yo, no es decir no vengan, la solución no es ponerles requisitos de ingreso que son ilegales, además, porque van en contra de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pero también es atender a la realidad. La realidad es que estamos enfrentando una nueva ola masiva de migración desde Venezuela, y eso exige respuestas integrales. Cierto es, la atención humanitaria en frontera es un mínimo que el Estado tiene que cumplir, porque se trata del derecho a la integridad personal, a la salud de estas personas, que independientemente que no sean ciudadanos ecuatorianos, el momento que están en nuestra frontera pasan a ser responsabilidad de nuestro Estado. Pero además de eso, con las personas que ya hubieran entrado, diseñar políticas adecuadas. Yo sé que esto es muy complicado, para darles una existencia digna, porque esto es un tema de humanidad y cuáles son los mínimos que un ser humano necesita para tener una vida digna. Y es complicado porque esto pasa por disponer de recursos, diseñar políticas, pero ante una situación que es latente, que es inminente y que además no se va a acabar el día de mañana, porque esto es una situación que va a durar años. Se va a agudizar. Creo yo que exige sentarse en la mesa y empezar a buscar soluciones. Quienes trabajamos en el ámbito de los derechos humanos, desde hace más de un año hemos venido en al menos 2 o 3 ocasiones, hemos comparecido ante la Corte Constitucional cuestionando la constitucionalidad de los acuerdos ministeriales que en ese momento se emitieron desde Cancillería, donde se establecían las restricciones del pasado judicial, el pasaporte, etcétera, a los ciudadanos venezolanos. Y en ese contexto, además de decirles por favor no emitan normativa infralegal que además contraría la Ley Orgánica de Movilidad Humana, otra cosa que solicitamos de manera recurrente hace más de un año es: se necesita diseñar una política migratoria responsable, seria y adecuada a la realidad. Ahora, María Dolores, los ecuatorianos que observamos a diario esta realidad, yo creo que nos enfrentamos a una complicada disyuntiva. ¿Por qué? Claro, observamos cómo estos ciudadanos están solicitando caridad, están pidiendo ayuda de manera permanente, diaria, insistente, persistente, a veces hasta molestosa. Esto ha hecho aflorar en momentos determinados la xenofobia y se torna grave. Entonces, ¿cuál es esta disyuntiva que ya la califico de bastante crítica? ¿Ayudar o no ayudar? Es decir, ser solidario o no ser solidario, porque ahí se mueven un montón de circunstancias que ponen en juego inclusive el propio criterio de humanidad de nosotros como ecuatorianos. ¿Cómo debemos analizar esto desde el ámbito de los derechos humanos? Cuando yo converso de este tema con personas que no son abogadas, yo les digo, si ustedes estuvieran pasando por esa situación, ¿qué quisieran del resto de personas? Nadie está libre de una crisis política, social grande. Nosotros hemos tenido mucha suerte. Ya la pasamos además. Ya pasamos, obviamente no en las dimensiones y en la gravedad de la crisis venezolana actual, pero yo siempre pienso, si es que yo estuviera en esa situación en la que me toca salir de mi país, dejando absolutamente todo lo que he construido, dejando incluso a mi familia, llego a un país distinto que no conozco, no tengo dónde vivir, no tengo qué comer, ¿qué esperaría de las personas de ese país? Obviamente humanidad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Nosotros como ciudadanos creo que podemos hacer algo, poco, pero con poquito se va sumando y se hace bastante.
darles trabajo en la medida de lo posible. Esa sería una buena alternativa. Sin explotarles, ¿no? Porque muchas personas lo que están haciendo ahora es aprovechar la situación de necesidad de los ciudadanos venezolanos y se les contrata de manera informal sin observar los requerimientos en la ley, y eso también causa un menoscabo de sus derechos. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Un poco recordar, y esto es difícil, en los contextos de migración masiva generalmente tienen una respuesta de xenofobia por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a temer lo que no conocemos. Escuchamos un acento diferente, nos sentimos amenazados, todo esto en un contexto donde la seguridad ciudadana también ha decaído, está mal. Entonces, yo creo que siempre tenemos como ciudadanos, como seres humanos ante todo, recordar que estamos frente a otros seres humanos que están aquí porque nos necesitan. Esto ya trasciende de cuestiones legales y cuestiones constitucionales. Estamos hablando de seres humanos que nos necesitan, eso por un lado. Segundo, a quien le corresponde realmente dar una atención y asegurar una vida digna es al Estado. Y no solo me refiero al Estado, al gobierno central, sino también a las autoridades locales. Estos son problemas sí nacionales, pero también están siendo cuestiones de carácter local. Entonces, en ese sentido, sí hacer un llamado a los alcaldes para que también en el ámbito de sus competencias establezcan algún tipo de política, por lo menos de contingencia, facilitarles un albergue, tratar de que los niños tengan servicio de salud adecuado, facilitarles el ingreso a los colegios municipales, etcétera, etcétera. Todos en el ámbito de nuestra acción y nuestras competencias podemos hacer algo. Ahora, yo entiendo y sí me solidarizo con el temor que tiene la ciudadanía con respecto a el incremento de la inseguridad ciudadana. Sí, sí. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta es que eso no es atribuible exclusivamente al fenómeno migratorio, sino a una mala situación económica general en el Ecuador. El recorte en el sector privado ha generado una cantidad impresionante de desempleo. Entonces, todo esto... Privado y público. Privado y público, exactamente. Entonces, todo esto genera que aumente los índices de inseguridad. ¿A quién le corresponde responder a eso? Nuevamente, al Estado. Y no es cuestión de criminalizar a un grupo de personas, porque en los grupos humanos sabemos de todo, así como hay buenos ecuatorianos, hay malos ecuatorianos, y hay personas de Venezuela muy honestas, muy trabajadoras, también ciertamente entrarán personas que no tienen las mejores intenciones, pero eso creo yo que con mediana racionalidad podemos llegar a concluir que no puede servir para estigmatizar a todo un grupo, ¿no? Sí le corresponde al Estado, al Ministerio del Interior, desarrollar las políticas de seguridad adecuadas, porque al final de cuentas esa es una de las obligaciones del Estado también con respecto a nosotros ciudadanos, ¿no? Garantizarnos un entorno adecuado, seguro, donde podamos desarrollarnos. Si no se controla el tema de seguridad, bueno, también nos pone en una situación precaria nosotros como ciudadanos. Ahora, lo que usted acaba de señalar me parece importante, que las autoridades locales, en este caso prefecturas y municipios, alcaldías, tomen cartas en el asunto, porque, por ejemplo, es evidente, uno que transita diario por las calles, que son las mismas personas las que, por ejemplo, yo le doy un ejemplo muy claro, todos los días transito por la avenida Orellana desde las 10 de agosto hasta llegar a la Floresta, y en ese trayecto siempre están las mismas personas venezolanas solicitando ayuda. Es decir, jamás o no se acercaron estas personas a pedir ayuda, o nadie se acercó hacia ellos a pedir ayuda, o viceversa. Estos ciudadanos vieron que es la oportunidad de sobrellevar su difícil situación sobre la base de esa práctica, es decir, de pedir caridad, con letreritos, la mendicidad. Y entonces ahí también se complejiza mucho más el asunto, porque usted, que pasa todos los días por ahí mismo, no puede ayudarles a cada momento a los mismos ciudadanos todos los días. Ojalá pudiéramos, ¿no? Obviamente que sí. Ojalá pudiéramos. Ajá. Yo creo que si todos pudiéramos, lo haríamos de todo corazón. Sin duda que hay veces que no podemos y a mí me ha pasado, yo a veces no puedo, no tengo efectivo, por ejemplo, y uno se siente mal porque... y además sabemos que esa no es la solución. Primero eso, y yo creo que también es el tema de cómo simplemente no se hizo nada con respecto a esta que debería haber sido una situación transitoria. O sea, estamos hablando de personas, yo sí invito a quienes nos escuchan a ponerse un poquito en los zapatos de estos ciudadanos venezolanos. Llegan y no tienen dónde vivir.
y tienen a sus hijos durmiendo en las calles, durmiendo en las veredas, tapados con cartones. O sea, yo creo que yo soy mamá y si yo estuviera en esa situación desesperada, pues yo también me pongo a pedir caridad en los semáforos todos los días, porque si es que esa es la única forma en la que mi hijo va a comer, pues no me importa hacerlo y no me importa hacerlo todos los días. Ahora, que las autoridades locales, las autoridades del gobierno central, viendo esa situación, no tomen algún tipo de medida, porque no toman ninguna medida, y ojalá yo esté equivocada, y ojalá después de esta entrevista salga alguien de tanto el municipio como el gobierno central a decirme, no, María Dolores, mira, hemos hecho tales y tales cosas y yo estaría muy complacida, pero desafortunadamente creo que es el sentimiento de todos quienes habitamos en Quito, Guayaquil, en las ciudades principales donde más se siente el fenómeno de migración, que den una respuesta. O sea, faciliten un albergue. No sé qué tan complejo puede ser eso. Facilitar un albergue con condiciones mínimas sanitarias, donde se puedan bañar, donde puedan comer. Entiendo yo que esto pasa por un tema de recursos públicos, pero no creo que sea una cuestión absolutamente imposible de realizar, especialmente cuando ni siquiera se lo ha puesto en la mesa de discusión. Exactamente. Entonces, a nivel de políticas públicas ya globales. Esto es un tema de diseño de políticas públicas y esto trasciende, insisto, hacer cada 3 meses, cada 6 meses un acuerdo ministerial o un decreto ejecutivo para impedir la entrada. Esto pasa por el diseño de políticas públicas de carácter integral que atiendan no solo el tema en frontera, esa es una cuestión, pero también tema de seguridad ciudadana a nivel interno, tanto para los que ya vivimos aquí como las personas que llegan, que también por su situación de extrema vulnerabilidad pueden ser objeto de delincuencia, de trata de personas, etcétera, etcétera, servicios de salud, servicios de educación, vivienda digna, etcétera, etcétera. Esto no se logra poniendo un decreto ejecutivo que diga de hoy en adelante les vamos a pedir X requisito migratorio. Eso se soluciona juntando a todos los representantes de las carteras del Estado y decir qué vamos a hacer. Entonces, a mí lo que me preocupa y lo que me molesta es que me da la impresión de que desde el Estado la única respuesta que ha habido es una respuesta irreal, además ilegal e inconstitucional, que ha pasado exclusivamente por poner impedimentos en frontera. Exactamente. Nada más. Y inclusive eso es a nivel regional no se está supuesto respondiendo como debería. Claro. Es decir, en conjunción con los otros países que están involucrados en este flujo migratorio, que se va a agravar, y le pido un comentario final sobre esto, se va a agravar con el crecimiento de tensiones entre Colombia y Venezuela. Los migrantes ya no van a ser solo venezolanos, van a ser colombianos también, que van a venir al Ecuador, que necesariamente se va a ver involucrado en este conflicto, que a lo mejor tiene ribetes bélicos. Y por supuesto, entonces vuelvo a lo que dije antes, el diseño de una política migratoria nos servía no solo para atender la situación de Venezuela, pero también atender cualquier otra ola migratoria. Hemos tenido varias en los últimos años. Colombianos. Exacto, acuérdense, hace algunos años venían los ciudadanos cubanos. En esa misma época, si ustedes transitaban, por ejemplo, por la República de El Salvador, veían una cantidad de personas de Haití. De Haití, cualquier cantidad. República Dominicana, Haití, incluso países africanos. Nunca a ninguno de estos grupos les hemos dado respuesta. Entonces yo creo que tenemos que ver las cosas un poco más, digamos, en una dimensión un poco más amplia y entender que este no es un problema del contexto actual de los venezolanos, es un problema estructural en el cual el Estado vive fallando en su obligación de diseñar una política pública integral para atender situaciones de migración, sea de venezolanos, sea de Colombia, sea de cualquier otro país. Y como usted dice, efectivamente, algo que no contábamos porque no planificamos, entonces como no planificamos las cosas nos agarran de sorpresa como país, ¿no es cierto? Todos estábamos tranquilos porque pensábamos que el conflicto en Colombia se había solucionado, que ese flujo migratorio ya no iba a venir. Bueno, pues resulta que los acuerdos de paz se caen, va a iniciar nuevamente el conflicto y eso nos va a devolver a la situación anterior en la que también desde frontera norte tenemos un flujo abundante de gente que va a venir. Entonces vamos a tener viniendo de Colombia, viniendo de Venezuela y honestamente no es realista en este punto que la única solución sea decir, presénteme pasado judicial, presénteme la visa humanitaria que cuesta $50, porque además imagínese, ¿de dónde eso es risible, la plata? Es increíble eso es un contrasentido. Perdón. Entonces sí, está bien, los estados, el Ecuador como cualquier otro estado tiene la facultad, el derecho y además el deber de controlar quienes ingresan dentro de sus fronteras. Nosotros no lo estamos negando y eso sí hay que tenerlo claro. Sin duda. Pero sí, la migración, un contexto de migración forzada como la de Venezuela exige respuestas más allá del cierre de fronteras y exige el diseño de una política que
está encaminada a aceptar la realidad, le gusta a quien le guste, y la realidad es que vamos a tener personas de Venezuela en nuestro país. ¿Cómo vamos a atender esta realidad? Eso le corresponde al Estado. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.